Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices, ¿cómo están? Vamos a dar inicio ya, son las 7:03, esperamos para que ingresaran más personas. Vamos a dar inicio ya a la cuarta sesión en línea del curso Desarrollo de habilidades para la atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Hoy trabajaremos sobre la actividad de aprendizaje número 6. Tenemos una evidencia para esta semana, la evidencia número 6, que es un árbol de problemas. Y el tema de esta semana es la dinámica social y cultural de los pueblos indígenas en, en aislamiento. Les recuerdo las fechas que tenemos del curso. El curso de desarrollo de habilidades para la atención integral en salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial se inició el 9 de febrero y terminará el próximo 12 de marzo. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 10 de marzo con el fin de realizar las actividades de finalización de curso y cierre para el día 11 y el 12, antes de mediodía, estar reportando las personas pues, que cumplieron con las exigencias del curso, con la entrega de las evidencias, para que reciban su certificado correspondiente. Las actividades de esta cuarta semana, cuarta y última, iniciaron el día de ayer, 3 de marzo, y estarán hasta el 10 de marzo, que es la fecha en la entrega de, la última fecha de entrega de las evidencias. Ya esta es la última semana, las últimas horas, 12 horas del curso. Recuerden, en la primera semana lo que hicimos fue reconocer el contexto general de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, según los lineamientos normativos. En la segunda semana apropiamos el marco normativo y las políticas que tienen que ver con estos grupos indígenas en contacto inicial, de acuerdo a los referentes nacionales e internacionales. En la tercera semana describimos las características de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial según sus dinámicas propias y su contexto territorial y sociocultural. Y en esta última semana, esta cuarta semana, vamos a valorar los efectos que ha tenido la colonización sobre la cultura de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta pues la posición del gobierno. Las evidencias que hemos tenido a lo largo del curso para la primera semana tuvimos dos: una línea de tiempo, un cuadro de doble entrada, que los resolvimos aquí en la primera sesión en línea. En la segunda semana tuvimos una sola evidencia, que fue construir una infografía muy interesante, las que me enviaron. La tercera semana, la semana pasada, tuvimos dos evidencias. Una fue la representación gráfica y la segunda fue un cuadro descriptivo. Y en esta cuarta y última semana, la evidencia que tenemos que cumplir es la construcción de un árbol de problemas basados en un modelo que trae la plataforma sobre el árbol de problemas, un modelo eh, sencillo en el cual se ve el esquema lógico del árbol de problemas, donde las hojas que están dispersas representan las consecuencias, el tronco es el problema central, ¿sí? El problema central pues está previamente definido, y las raíces están las causas. Ese es el documento que hay que desarrollar y entregar, ¿cierto? Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández, soy médico y antropólogo y soy el instructor de este curso, para el cual ya empezamos
la cuarta y última semana de trabajo. Los objetivos entonces de esta cuarta semana son dos. El primero es determinar efectos y consecuencias de la colonización en salud y sus consecuencias en la pervivencia y supervivencia de los pueblos indígenas de acuerdo al contexto histórico. Yo creo que nada más evidente que las consecuencias de colonización relacionadas con la afiliación de los indígenas al sistema de seguridad social occidental que tenemos, que es el de la Ley 100. Durante mucho tiempo los pueblos indígenas se estuvieron quejando, primero de que era un sistema distante de ellos y segundo que las instituciones encargadas de ofrecer ese modelo de salud occidental a los pueblos indígenas, que eran las CPS y sus respectivas IPS, nunca cumplieron. O bueno, eso dicen los pueblos indígenas. Sencillamente se limitaron a esperar en las ciudades que los indígenas llegaran a sus oficinas a consultar. Pero estas instituciones, EPS e IPS, no hicieron el suficiente esfuerzo de llegar a los territorios, de tener presente su sabiduría ancestral en la atención en salud. No, realmente los indígenas se sometieron a un estado de colonización total con un sistema perdón, de atención completamente occidental, ¿sí? Ahora en el 2014 salió el decreto del CISPI en el cual finalmente el Estado colombiano reconoce la autonomía de los pueblos indígenas en el tema de salud y les da la opción a los pueblos indígenas a que ellos construyan sus propios modelos y más aún a que administren sus propios recursos, ¿sí? Eso es lo que dice el decreto CISPI. Así que los pueblos indígenas llevan ya unos años construyendo sus modelos, discutiendo al interior de sus comunidades cómo van a hacer ellos para retomar esa autonomía en el sistema de salud, romper esa colonización occidental de su salud y volver pues a la medicina ancestral. Ahora, yo que he participado en algunas de las discusiones sobre este CISPI, también he podido ver algunas posiciones encontradas sobre todo pues en algunos de los pueblos indígenas porque ciertos líderes quieren que esta oportunidad del nuevo sistema de salud, sistema indígena de salud propio intercultural, sea 100% ancestral. No quieren ya nada occidental, cual me parece a mí un error, porque la idea es que hay dos sistemas y los sistemas pueden complementarse y mejorar la pervivencia de los pueblos indígenas. Lo que han hecho hasta ahora es chocar, porque hoy los indígenas tienen un aseguramiento en salud a través del sistema occidental. Las EPS les brindan un sistema de salud occidental. Eso fue realmente una colonización en el tema de salud, pero eso ya se va a dejar. Y yo creo que el paso que se debe dar es que los dos sistemas, ancestral, occidental, se unan y se complementen y permitan que los pacientes, en este caso los indígenas, tengan la posibilidad de tener los dos saberes para poderse mejorar en su salud. Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando escucho en algunas ocasiones que este CISPI va a ser 100% ancestral y los indígenas ya no quieren nada de tipo occidental. No lo veo así. Me parece que este CISPI es una gran oportunidad para retomar lo perdido de su sistema ancestral e incorporar
los puntos positivos que sirven del sistema occidental. Hay que retomarlos, hay que volverlos a poner a dialogar, a volverlos a poner a complementarse y a trabajar en función de recuperar la salud de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión y para esta evidencia? Vamos a explicar un poquito cómo esa colonización del sistema de salud afectó en cierta forma la salud de las comunidades, el territorio y los aspectos culturales de las mismas. La evidencia para esta semana es la evidencia número 6, que es la construcción de un árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta que permite visualizar un problema central y sus posibles consecuencias, que sería la parte de arriba, lo frondoso del árbol, y sus posibles causas, que serían las raíces del árbol. En las raíces, entonces, dejamos las causas, en el tronco, el problema central, y en las ramas y las hojas, los efectos secundarios. Pero ya tenemos definido el problema central, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio con la definición previa del problema central. Sobre ese problema central debemos encontrar en las raíces cuáles fueron las causas de ese problema central y encontrar en las ramas cuáles son las consecuencias que podemos ver de esa colonización de los servicios de salud, ¿sí? El problema que vamos a colocar en el tronco para hacer nuestro árbol de problemas se define como los efectos de la colonización sobre la cultura de los pueblos indígenas. La plataforma, ustedes lo habrán podido ver, trae un link con una información referente a la construcción del árbol, que dice algo así como ingenioempresa.com, árbol de problema. Entonces, ustedes bajan el formato deja trabajar el árbol de problemas, ustedes trabajan el árbol de problemas y luego, para que sea fácil montarlo y enviarlo, lo pasan a formato PDF y lo montan en el sitio de la evidencia número 6. Y así queda construido el árbol de problemas. Entonces, ¿cómo, cómo va a quedar ese árbol de problemas? ¿Cómo lo veo yo? Vuelvo a decir, en el centro están los efectos de la colonización sobre la cultura de los pueblos indígenas. Eso es lo que ustedes van a escribir en el centro del árbol de problemas. ¿Cuáles son las causas que ha tenido esa colonización? ¿Por qué el mundo occidental ha llegado a los territorios indígenas y los ha querido colonizar? Yo lo veo como tres grandes problemas. El primero es la expansión territorial. El pueblo occidental, los colonos dicen, hoy tenemos esta tierra para acá, pero necesitamos más tierra. Vámonos más hacia allá. Y se van yendo más hacia allá y van ingresando a los territorios indígenas. Es bien sabido y es una realidad que los pueblos indígenas en Colombia, aunque son solo 2 millones de habitantes, 2 millones 100, más o menos, ellos se encuentran en el 25 al 30% del territorio nacional. O sea que siendo una porción tan pequeña de la población, tienen hasta el 30% de los territorios nacionales. Eso es una verdad, pero hay que mirar la letra menuda. Esos territorios donde ellos están son los más selváticos, los que están más alejados, las montañas, porque ellos antes estaban más cerca de donde estamos nosotros, cerca a los ríos, porque ellos buscaban el agua, pero los colonizadores han ocupado esos territorios y ellos se han ido yendo.
cada vez más a la selva. Pero la primera causa de los efectos de la colonización, para mí, es esa expansión territorial que lleva a generar despojo de los territorios indígenas, porque al haber expansión se llega al territorio indígena y se dice, no, este territorio es mío. Eso ha pasado en diversos departamentos, por ejemplo, en el Chocó, en la zona norte del Chocó, Unguía, Candí, ha sido evidente el problema. Eh, la misma expansión territorial se inició, podríamos decirlo así, cuando llegaron los europeos pues a colonizar estas tierras de América, que ellos pensaron que eran la India. Entonces, mire que desde ahí empezó ese sentido colonizador o de expansión territorial y decir, bueno, nosotros estamos en Europa, vivimos en Europa, tenemos un territorio, pero vamos a descubrir nuevos territorios y a anexarlos a nuestros estados. Por eso en la colonización los españoles decían, bueno, ya estos territorios nos pertenecen y como nos pertenecen, toda la riqueza que hay en el territorio, pues la podemos utilizar como propia, ¿sí? Entonces, me parece que el primer problema, la primera causa de la colonización es ese deseo de expansión territorial. La segunda, yo diría que es la explotación de materias primas, porque eso es muy controvertido. Yo también me pongo de ambos lados porque, bueno, nosotros todos utilizamos la energía que proviene del petróleo. Todos tenemos carro, queremos tener energía, queremos ver televisión, queremos tener pilas recargables, queremos tener un celular para comunicarnos, queremos tener refrigeradores para tomar cosas frías. Bueno, necesitamos energía que viene de materias primas, de recursos naturales. Pero también algunos que disfrutan de esos recursos naturales van en contra de la explotación. Entonces es un contrasentido, porque yo puedo decir, no, yo estoy en contra de ese uso, de ese tipo de energía, pero yo no la uso. Pero uno ve que muchas personas que están en contra de ese uso de energía son los que más utilizan esa energía. Entonces se genera un contrasentido. Entonces, la explotación de materias primas, ya hemos sacado el territorio que está cercano al espacio de los colonos y ya tenemos que ir más a la selva a buscar el petróleo, el cobre, el hierro, el oro, el coltán. Necesitamos muchos minerales para poder sobrevivir, porque todos queremos tener un televisor pantalla plana, todos queremos tener un celular, y eso tiene un costo. ¿De dónde salen esos recursos naturales que se utilizan para que yo tenga un celular, para que yo tenga un carro y pueda tener gasolina? ¿Sí? Eh, pero esa explotación desmedida, llamémoslo así, de materias primas, porque siempre tiene que haber explotación de materia prima, sino cómo viviríamos. Pero esa de explotación desmedida de recursos naturales, de petróleo, de minerales, de madera, ha llevado a que los colonos invadan los territorios de los indígenas y eh, los exploten, ¿sí? Recuerden que yo les decía en la primera o segunda sesión que para los indígenas el concepto de salud arranca desde el territorio, empieza desde el territorio. El concepto de salud occidental es el bienestar físico y emocional de las personas, que todo mis células, mi biología funcione bien y mi parte mental también funcione bien. Esa es la salud desde el punto de vista occidental. Pero la salud desde el punto de vista de los indígenas empieza en el territorio. Si yo tengo un territorio sano, si tengo un territorio en armonía, yo vivo en armonía.
Pero si yo tengo un territorio que es invadido, si tengo un territorio donde cultivan plantas eh, o cultivos ilícitos, si tengo un territorio donde llegan máquinas y remueven la tierra, contaminan el agua, si yo tengo un territorio donde hay combates y hay sangre derramada, si yo tengo esos territorios, yo ya no voy a tener salud, ¿sí? Entonces, para los indígenas es muy importante que esa explotación de materias primas en su territorio genera unos efectos en su cultura. Eso es una colonización. Y el tercer punto, después de la expansión territorial, la explotación de materias primas, es la mano de obra barata, la trata de personas. El mundo occidental llega a estos territorios a utilizar a los indígenas como mano de obra barata, a hacer trata de personas, trata de tipos de explotación laboral, incluso sexual con las mujeres indígenas, y eso también hace que se tenga un efecto negativo sobre la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, aunque podemos encontrar más causas y ustedes las encontrarán más, yo colocaría ahí en la mitad los efectos de la colonización como problema central, efectos de la colonización sobre la cultura de los pueblos indígenas, abajo esas tres grandes raíces: expansión territorial, explotación de materia prima y explotación humana, con mano de obra barata y trata de personas. Para mí esas serían las tres causas que producen trastornos de la colonización en los pueblos indígenas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Lo que voy a poner yo arriba, ¿sí? Lo que voy a colocar donde se ponen las ramas, ¿sí? Lo frondoso del árbol. ¿Qué sería lo primero que afecta, pues, la cultura de estos pueblos indígenas? Pierden territorio, pierden territorio. Y la pérdida del territorio tiene un impacto directo con la salud y la cultura. Se afecta la identidad de los pueblos indígenas. Los territorios terminan modificados y eso tiene unas consecuencias en la cultura de los pueblos indígenas muy grandes. Aumenta la vulnerabilidad de ellos en la medida que tengan menos territorio y se tengan que ir más a esconderse en las montañas, pues los hace más vulnerables, los hace más dependientes del Estado, porque tienen que ir a nuevos territorios que ellos no conocen, donde no tienen, digamos, todas las facilidades para vivir como lo tenían antes, como por ejemplo donde no pasa el río, donde había cultivos, animales, no. Por esa expansión colonial, ellos van perdiendo territorio y se tienen que ir moviendo y llegando a sitios nuevos, a sitios más alejados, en los cuales se vuelven más vulnerables, ¿sí? Esos asentamientos empiezan a depender más de la ayuda del Estado o de las ONGs. Esa llegada de los colonizadores también hace que ellos pierdan directamente, tengan una consecuencia de que pierden sus creencias. Yo creo que lo podríamos llamar pérdida de la cosmogonía, pérdida de sus creencias sagradas, por no llamarlas religiosas. Entonces, la colonización, la búsqueda de materias primas, la expansión territorial, llega con comunidades religiosas que imponen algunas creencias que anteriormente no se tenían. Y al imponer esas creencias, pues hay un efecto sobre la cultura, ¿cierto? Se genera una discriminación porque ya se ven ellos más y cada vez más lejanos, más discriminados. Es una situación que los lleva hacia la pobreza
que los hace perder sus tradiciones. Una cosa importante que tiene que ver con todo esto de salud y la cultura, y es que en la medida que los colonizadores llegan a sus territorios, los pueblos indígenas empiezan a perder su lengua, porque entonces ven, aquí llega una empresa, llegó un pueblo, llegaron unos colonizadores que solo hablan español, entonces eso es un impulso para que en la comunidad las personas pertenecientes a la comunidad empiecen a decir, no, yo voy a empezar pues a hablar español y ya vamos a hablar español para entendernos con la gente de la empresa y voy a dejar de hablar mi lengua. Y es una pérdida gravísima. Todas esas consecuencias, pobreza, pérdida de tradiciones, limitaciones y cambios en las pautas de crianza, ¿sí? Y esa es la evidencia, construir ese árbol de problemas. Las causas abajo que yo dejaría tres principales: expansión territorial, explotación de materia prima y explotación humana, búsqueda de mano de obra barata y qué tal. Esas serían las causas. Por esas causas es que los colonizadores llegan donde están los indígenas. El problema, como les digo, para todos es igual, es la premisa que trae la plataforma: efectos de la colonización en la cultura de los pueblos indígenas. Y las consecuencias, pues todas las que acabo de nombrar, más las que ustedes quieran colocar. Empezando, para mí, la primera gran pérdida es la alteración de su territorio, la pérdida de la lengua, la pérdida de la religión, la pérdida de las costumbres, la pérdida de las tradiciones, la modificación de la educación, el alejamiento de sus territorios sagrados para buscar nuevos territorios donde ellos, por ejemplo, puede haber una comunidad que sea muy hábil viviendo en los alrededores del agua, son grandes navegantes, construyen canoas y todo, pero la colonización los hace moverse porque resulta que ahí al lado del río donde estaban encontraron cobre o coltán, y llega una empresa de explotación de materias primas y los hace mover a las buenas o a las malas. A las buenas diciendo, no, se mueven, pero allá les damos otro territorio y de pronto llegan a un acuerdo, les dan plata. O a las malas, pues los sacan a nivel jurídico, a nivel violento, pues hay muchas formas tristes en las cuales los indígenas se tienen que ir de ahí. Y al irse de ahí están volviéndose vulnerables porque están pasando a territorios en los cuales ellos ya no conocen, ya no saben cómo manejarse, eh, pierden muchísima autonomía. Entonces, causas, problema, consecuencias. Esa es la evidencia que tienen que montar para esta semana. Muy sencilla, realmente muy sencillita. Algunos conceptos para recordar en esta semana, en esta última semana del curso. Un momentico. En esta última semana del curso vamos a repasar los siguientes conceptos. Colonización, que es la piedra angular de la evidencia que tenemos para esta semana. Se entiende por colonización el proceso de ocupación del territorio por parte de un pueblo sobre otro para dominarlo territorial y administrativamente. Normalmente se piensa en colonización como grandes procesos como aquella que tuvo lugar cuando los españoles llegaron a América. Sin embargo, se han llevado a cabo de manera continua otros procesos de colonización de tierra mucho más recientes. El ejemplo de colonización más evidente fue la llegada del gobierno español, de los colonizadores españoles a nuestro territorio. Pero aquí también hay
hay colonizadores de empresas, de municipios que van moviéndose cada vez más sobre los territorios de los pueblos indígenas, generando un daño muy grande. La colonización sobre los territorios indígenas es un fenómeno constante a todo lo largo de la historia de los pueblos. El Caribe y el centro de los Andes fueron las primeras regiones que sucumbieron al proceso colonizador. Luego vino la ocupación de las tierras bajas asociada a la apertura de caminos, carreteras y vías de comunicación, y finalmente la colonización se ha dado paso buscando la extracción de recursos naturales. Al principio se llegaba a los territorios con el solo hecho de decir voy a colonizar, voy a llegar allá. Posteriormente se quiso, no, vamos a llegar a esos territorios indígenas solo para abrir posibles rutas de escape, de rutas de atención, rutas de movilidad. Pero las últimas razones por las cuales se está dando esa colonización es la búsqueda de recursos naturales. Entonces ya se nos está acabando el petróleo, ¿dónde más lo buscamos? Allá. Ya se nos está acabando el coltán, ya se nos está acabando el cobre. ¿Dónde lo buscamos? Lo vamos a ir a buscar allá. Y en esa búsqueda es donde hacemos el daño de la colonización. La independencia de las colonias americanas no significó una reivindicación para las comunidades indígenas. En nuestros tiempos nos vemos enfrentados a un nuevo modelo de colonización, la cual es realizada por empresas extractivas multinacionales que invaden los territorios, expulsan a las comunidades o en el mejor de los casos intentan llegar a acuerdos con las comunidades a través de las entregas de dávidas o los engaños a las comunidades, ¿no? Hay leyes y normas que protegen a las comunidades de la llegada de esas multinacionales, por supuesto que las hay, pero muchas veces esas multinacionales ganan y pasan por encima de las normas y se terminan quedando en los territorios. Sin embargo, ya existe un movimiento que quiere parar esas iniciativas coloniales modernas, impulsado precisamente por las ciencias sociales. La propuesta es generar un giro decolonial que permita a los pueblos encontrar su esencia, volver a su tradición y recuperar sus territorios para vivir en armonía. En este giro los pueblos indígenas tienen mucho que aportar. Para mí, la descripción del CISPI es una propuesta de giro decolonial. Ya ustedes no van a depender de ese sistema occidental que no lo hizo bien. Puede que el sistema occidental sí funcione bien aquí en nuestras ciudades, en el mundo occidental, pero allá en las comunidades indígenas no lo hizo bien. No llegó porque no tenía profesionales preparados para llegar. No llegó porque siempre dijo que era muy caro ir a atender a los pueblos indígenas a esos territorios. No llegó quizás por el interés de decir yo me voy a ahorrar esa plata, como los indígenas no se enferman, son tan fuertes, pues no la voy a ejecutar, la plata que me está dando el Estado para que los atienda. Finalmente no llegó. Fueron pocas las experiencias en que las EPS conformaron equipos capaces de moverse hasta las comunidades indígenas, llevándoles pues algo de salud. En todo caso, esa salud occidental es una salud muy buena. Yo soy médico occidental, me muevo en el mundo occidental. Yo no lo estoy atacando, sino estoy aclarando que esta medicina occidental a la que se tuvieron que acomodar los indígenas es una medicina basada en hechos completamente biológicos.
Para mí, todas las enfermedades desde el mundo occidental tienen un origen biológico. Hay una célula que por algún motivo se altera, se daña y deja de trabajar. Al cambiar su estructura de trabajo, esa célula, aparece la enfermedad. Esa es la piedra angular del sistema médico occidental. Pero para los indígenas es bien sabido que las enfermedades no son necesariamente siempre de origen biológico. Hay un gran componente de enfermedades espirituales, otras de contenido biológico y otras mixtas, entre las que hay orígenes ancestrales espirituales y orígenes biológicos. Por eso, eh, esa aceptación de que los indígenas tienen enfermedades mixtas, es que yo digo que este nuevo sistema CISPI no es voltearse y tirar una patada al sistema occidental y que se vaya e implementar yo todo un sistema ancestral, no. Esta es la oportunidad para que los pueblos indígenas digan, bueno, ya nos desligamos, nos separamos de esa atención occidental, retomamos la asistencia médica ancestral, tradicional, y la complementamos con el sistema occidental, porque el sistema occidental tiene mucho, mucho que aportar. Y también, de paso lo digo, para mí mismo y mis colegas, el mundo occidental, la medicina occidental, debería ser un poco más humilde y mirar con buenos ojos toda esa sabiduría ancestral y aprender de ella. También el mundo occidental debe aprender de esa sabiduría ancestral. Tiene mucho por enseñar. La armonía, los territorios. ¿Sí? Probablemente la mayoría de los profesionales de la salud que se mueven en este mundo occidental en el que yo estoy, no reconocemos en la sabiduría ancestral cosas importantes, pero las hay, yo sí las reconozco. Estoy diciendo, muchos de mis colegas no lo reconocen, pero yo sí la reconozco. Así como le pido a la sabiduría ancestral que no deje de lado completamente el saber occidental, sino que lo sepa utilizar en sus buenas proporciones. Y finalmente, soñar con un sistema mixto que sea de medicina tradicional, ancestral y medicina moderna. Hoy existe un movimiento que quiere pasar esas iniciativas coloniales impulsadas principalmente por las ciencias sociales, generando eso que les acababa de decir, un giro decolonial. Me voy a desligar, me voy a desligar y voy a volver a mi sistema ancestral occidental. Muchos de mis colegas se atreverán a decir que ese sistema médico ancestral o tradicional se equivoca mucho. Y yo les doy la razón. El sistema ancestral se equivoca, no tiene todo el conocimiento para tratar todas las enfermedades. Hay enfermedades que superan ese conocimiento ancestral. Y es posible que algunos de los sabedores ancestrales, llámese Bencún, Paibaná, chamán, tonguero, partera, pegahueso, el que ve orines, undula, bueno, cualquiera de, de esos sabedores ancestrales se pueden equivocar en algunas ocasiones, fallar y hacer que los pacientes no se mejoren o en el peor de los casos se mueran. Lo reconozco y le doy credibilidad a lo que muchos compañeros míos del mundo occidental dicen acerca de ese sistema. Pero yo me pongo en la otra orilla también y debo decir que el sistema médico occidental tampoco
tampoco es perfecto. También nos equivocamos. Todos los días en los hospitales se nos mueren los pacientes porque no sabíamos cómo tratarlos o porque nos equivocamos, le dimos el tratamiento que no era. Muchas veces damos un medicamento, el paciente hace una reacción alérgica a ese medicamento. Muchas veces tratamos un paciente con cierto diagnóstico y resulta que ese no era el diagnóstico, era otro el diagnóstico. Entonces le dimos el tratamiento errado. Y muchas personas en el mundo occidental, en el sistema médico occidental, terminan perjudicadas. O sea que el sistema médico occidental tampoco es perfecto. Aquellos que quieren decir que el tradicional no es perfecto, deben reconocer también que el occidental no es perfecto. Se equivoca en algunas ocasiones y esas equivocaciones pueden tener desenlaces fatales. Uf, estoy quedando sin voz. Bueno, en términos generales, esto era lo que yo tenía pues para comentar hoy en esta cuarta semana. Cómo esa colonización tuvo sus afectaciones en salud. Pero cómo se puede revertir con ese espíritu decolonial, ¿sí? Y en el sistema de salud, pues, está vigente actualmente esa oportunidad que tienen los pueblos indígenas de tener su propio modelo de salud y de administrar los recursos. Eso me parece que es una oportunidad supremamente grande. Espero que no sea desaprovechada. Espero también que los pueblos indígenas sean capaces de mostrar sus planes tradicionales y lo que me da a mí cierto temor de administrar los recursos, que no vayan a caer de pronto en engaños, que gente llegue a manipular esos recursos y los recursos de la salud terminen siendo mal manejados. Eso ha pasado en el sistema occidental. Pregunto yo, claro, por eso hay gente hasta en la cárcel de las EPS, por eso se han tenido que cerrar muchas EPS. El sistema médico occidental se ha equivocado, ha tenido personas corruptas, no ha sabido administrar el dinero, lo ha despilfarrado y ha dejado sin atención a algunos pacientes. Eso no justifica que le vaya a pasar lo mismo a este sistema CISPIP, no, pero sí le deja a uno el espacio abierto para decir, los pueblos indígenas merecen hacer la prueba, merecen desarrollar sus sistemas, merecen aprender cómo se administran los recursos y cómo pueden, desde su cosmogonía, tener un sistema intercultural de atención en salud que promulgue por la pervivencia de los pueblos. ¿Sí? Bueno, muy bien, eso es como lo que tengo yo hoy para conectar. Recuerden que si ustedes tienen pendientes algunas de las evidencias que no han podido mandar de las primeras semanas, la infografía, el cuadro de doble entrada, bueno, cualquiera de esos todavía los pueden hacer, los pueden enviar. No pierdan la oportunidad, ya muchos de ustedes que están viendo esto en vivo o los que ven las grabaciones a posteriori, eh, han avanzado en el curso, entonces entreguen las evidencias. Casi todos los cursos, en realidad les digo, son de 8 evidencias, este solo tiene 6. Entonces realmente vale la pena hacer un esfuercito este mes, hacer un esfuercito los días que voy a dedicar para hacer las evidencias, pero yo sí les
pido que completen las evidencias, las manden y puedan graduarse en este tema de atención en salud a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Bueno, es la última sesión en línea. Me gustaría también escuchar las personas que tengo aquí conectadas, que me cuenten cómo va este fin del curso, si lograron avanzar con las evidencias, si entendieron esta última evidencia, que es la número 6, el árbol de problemas. Y bueno, que me cuenten, que me den también sugerencias para los nuevos grupos, que no, profe, usted hace las sesiones muy cortas, no, usted hace las sesiones muy largas, no, usted las hace muy tarde, no, usted calificó muy duro, no, bueno, cualquier recomendación también es muy válida. Entonces, les dejo la palabra, no sé si Delvis o Juliet quieran mencionar algo en este momento. ¿Con quién empezamos? Si una de ustedes dos toma la palabra para hacer algunos comentarios del curso, de esta unidad última, de las sesiones en línea. A ver, empecemos con Delvis. Buenas noches. ¿Cómo estás, estimada Delvis? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe, cómo le va? Muy bien. Ya terminando aquí el curso, ¿cómo te fue? ¿Entendiste lo de las evidencias, esta evidencia, el árbol Bueno, de problemas? bueno, sí, señor. Gracias a Dios. Ya sé lo que vamos a hacer, un árbol. Usted nos dijo que fuéramos a la plataforma, viéramos, revisáramos lo que teníamos para guiarnos sobre el árbol. Sí, así es. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Y las No, otras bien, evidencias? ya todas las he subido, profe. Muy bien, o sea, Sí, has seguido ya todo. falta esta, la evidencia esta, terminarla. Por eso vinimos a la sesión, para ver sobre qué se trataba. Bueno, muy bien. ¿Alguna recomendación para este curso? No, todo excelente, todo bien, profe. Usted explica excelente, todo bien. La hora es un horario normal porque ahí, como le digo, habemos gente que personal que trabajamos y ya a esta hora estamos en la casa descansando. No es muy tarde ni muy temprano, es una hora bien, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces ahora con Juliet, si nos da una retroalimentación, Juliet, del curso, cómo te fue. Creo que Juliet es la primera vez que se conecta. No, señor, buenas noches. No me Sí, conecté en la primera porque no supe dónde estaba ese link para conectarme, pero he estado en las tres últimas. sí, ya. La verdad es que me ha gustado todo el tema porque las actividades ha abordado toda la información que debemos conocer acerca de los indígenas. Así uno no quiera leer o porque el tema, ¿qué le digo? El material sea muy extenso, pero con todas las actividades que usted nos ha asignado, he tenido la oportunidad de conocer el tema a nivel general y desmenuzarlo, porque cada actividad
hay que desmenuzarla y por ende hay que leer todo el material. Sus sesiones han sido muy explícitas y de verdad que yo creo que a Delvi y a mí nos ha servido porque nos llamamos y nos orientamos con las sesiones suyas porque usted explica punto a punto lo que quiere que hagamos en cada actividad. De verdad, profe, muchas gracias por todo su conocimiento. La forma como usted explica es muy buena, fácil de entender, más que uno ya lleva un tiempo sin estudiar. Nosotros nos hemos ido, nos capacitamos periódicamente, pero que uno ya no lleva ese, ¿qué le digo? Esa continuidad en estudio, ha sido fácil entender el tema. Muchas gracias por su ayuda y muchas gracias por darnos ese poquito de conocimiento que nos dio en este curso. Bueno, no, Julia, muchísimas gracias a ti por esas palabras. Entonces, yo solo les pido que cuando en sus trabajos, allá en sus territorios, pues lleguen indígenas a solicitar pues sus servicios, tengan presente todo lo que aprendieron aquí en este curso, sean consecuentes con ello. A veces a uno le da rabia porque yo también lo siento en la consulta, llegan los indígenas y no le explican a uno bien lo que tienen y uno dice, bueno, ¿qué me desespero? No, pero acuérdense que ellos hablan es otra lengua, que son pocos los que hablan español, que ellos vienen viajando horas y horas desde sus territorios porque ellos antes vivían por acá cerca, ahora viven por allá lejos. Y que si ellos decidieron salir de su comunidad para ir al médico y para llegar a los territorios donde estamos nosotros es por algo. O sea, yo realmente siempre veo, si un indígena está solicitando algo es porque en realidad lo necesita. Ellos no salen de su territorio solo como por pasear, ¿sí? Y tengamos un poquito de, sí, de consideración con ellos, ¿cierto? También hay que hacer educación con los pueblos indígenas, hacerles entender algunas cosas que por su cosmogonía, por ejemplo, no entienden. Algunas cosas tan sencillas como, por ejemplo, hacer una fila o esperar su turno, que a veces ellos piensan que ya llegaron al hospital, como así que no los atienden, pero es que hay gente anterior y de repente nadie se detiene unos minutos a explicarles eso y eso termina por confundirlos. Y ellos ven, es que no me quieren atender, entonces me voy, pero no es que no lo quisieran atender, es que había que esperar, porque como todo, pues todo tiene prioridades y a veces el uno siempre va antes que el dos, pero uno tomarse la, digamos, la tarea de decir y explicarles, venga, sí los vamos a atender, pero es que hay otra gente que llegó antes, que está más grave, que deben ser atendidos, en fin. Bueno, no, muy bien, muchas gracias pues a ustedes, sí, estuvieron siempre conectadas, Delvis, Juliet, a las personas que están viendo el curso en diferido, la sesión en línea. Vamos hasta la semana entrante, recuerden el martes 10 hasta las 12 de la noche para el envío de todo y ya después, 2 días después, les estaré notificando los que aprueban el curso, que espero que sean todos. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos más adelante en otro de los cursos que tiene el SENA. Muchísimas gracias y que descansen, que tengan una buena noche y bueno, ya inicio fin de semana. Bueno, gracias a usted, profe. Buenas noches. Chao, Delvis. Chao, Delvis y chao, Juliet. Chao, profe.